Diálogos con Eride, una producción de Intelivoz. Madera de Virgen, de Guillermo Sierra Berumen, es una novela de ficción histórica y fantástica ambientada en los primeros años posteriores a la conquista española de México. Su protagonista, una imagen de madera de Santa Úrsula, contempla el encuentro, violento, desigual y también fecundo, entre dos mundos, el de la España católica y el de los pueblos indígenas mesoamericanos. La novela no pretende reconstruir rigurosamente los hechos, como advierte el propio autor, sino utilizar ese marco histórico para explorar el amor, la culpa, la fe, la identidad y la posibilidad de construir una sociedad mestiza. La narración comienza en Sevilla, donde el escultor Bartolomé Bejarano talla una imagen de Santa Úrsula destinada a las Indias. La escultura cobra vida y empieza a percibir el mundo desde una conciencia limitada pero extraordinariamente sensible. No puede moverse ni hablar, pero observa y, más adelante, consigue escuchar los pensamientos de quienes se acercan a ella. La imagen viaja a América junto al capitán Rodrigo López de Orbaneja, un joven sevillano que intenta huir de una tragedia personal. En su pasado quedan Sara, una joven judía de la que se enamoró, y Alfonso, hermano de uno de sus amigos, cuya muerte accidental precipita su partida. Rodrigo emprende así un viaje hacia la Nueva España llevando la imagen milagrosa que el obispo de Sevilla ha encargado para su sobrino, Fray Augusto Benavides. Durante el trayecto, Rodrigo se apropia de otra imagen, una dolorosa, para conservar a Santa Úrsula consigo. La decisión resume uno de los conflictos morales centrales de la novela. El protagonista actúa movido por el amor y la lealtad, pero también por el engaño, el miedo y la autojustificación. Una acción aparentemente menor acaba rodeada de rumores de brujería, herejía y pacto demoníaco. Al llegar a Veracruz y atravesar el territorio conquistado, Rodrigo se enfrenta gradualmente a la realidad indígena. Conoce el sufrimiento de los tamemes, la violencia de los soldados, la destrucción de los templos y la imposición de nombres, vestidos y creencias. Su relación con Miztli, un indígena superviviente de la matanza del Templo Mayor, se convierte en uno de los ejes más sólidos de la novela. Ambos sellan una alianza basada primero en la necesidad y después en la confianza. En Tenochtitlán y Coyoacán, Rodrigo empieza una nueva vida junto a comerciantes españoles e indígenas. Conoce a Citlali, hija de Xóchitl, y entre ambos nace una relación amorosa que pretende superar las fronteras de raza, lengua, religión y posición social. Sin embargo, esa unión desafía el orden colonial. Para los españoles, Citlali pertenece a un grupo subordinado. Para los indígenas, Rodrigo forma parte del pueblo invasor. Paralelamente, la novela desarrolla una intriga de poder. Don Filemón, padre de Eloísa y funcionario influyente, pretende imponer a Rodrigo un matrimonio ventajoso con su hija. El abad y los frailes, alarmados por los rumores sobre la imagen sangrante, desean controlar la situación y convertir la sospecha en una acusación religiosa. El conflicto desemboca en una persecución en la que se mezclan el santo oficio, las ambiciones políticas, los prejuicios raciales y los fantasmas del pasado. Una novela sobre el mestizaje. El tema principal de la obra es el nacimiento de un mundo nuevo a partir de dos culturas. La tesis aparece formulada de manera explícita en las reflexiones de Xóchitl. La nueva sociedad no debería limitarse a reproducir España, sino integrar lo mejor de las tradiciones indígenas y europeas. El mestizaje aparece en varios niveles. En la relación amorosa entre Rodrigo y Citlali. En la convivencia entre la espiritualidad cristiana y la religión mesoamericana. En la lengua, mediante el aprendizaje mutuo del español y el náhuatl. En la alimentación, con la presencia del maíz, los tamales, el chile, el nopal y el pulque. En la arquitectura, donde las formas europeas se levantan con materiales, mano de obra y técnicas indígenas. En la futura descendencia de Rodrigo y Citlali, presentada como símbolo de una nueva generación. La novela, sin embargo, no plantea ese mestizaje como un proceso armónico. La unión cultural nace dentro de una estructura de dominación. Rodrigo puede elegir acercarse a los indígenas porque pertenece al grupo vencedor. Citlali, en cambio, no disfruta de la misma libertad. La obra es consciente de esa asimetría, aunque en ocasiones la resolución amorosa tienda a idealizar el encuentro entre ambos personajes. El estilo de Sierra Berumen es directo, visual y cinematográfico.
La experiencia del autor en la televisión y la producción de contenidos se percibe en la manera de construir escenas. Abundan los espacios reconocibles, los cambios de escenario, los diálogos ágiles y los momentos de suspense. La narración está organizada en capítulos breves, con títulos que funcionan como estaciones del viaje. La Habana, la costa de Yucatán, el puerto de Veracruz, los volcanes, Tenochtitlán, Coyoacán, la noche de la luna llena o consecuencias. Esa estructura favorece el ritmo de aventura y permite alternar 3 líneas narrativas: el viaje y la evolución moral de Rodrigo, la mirada sobrenatural de Santa Úrsula, la intriga política y religiosa que se cierne sobre la nueva familia. La elección de una escultura como narradora indirecta resulta especialmente eficaz. Úrsula es un objeto creado para evangelizar, pero termina observando críticamente tanto a los cristianos como a los indígenas. Su posición es paradójica. Pertenece materialmente a la cultura española, pero su conciencia se abre a una comprensión más amplia de ambas civilizaciones. El lenguaje es deliberadamente accesible. La novela evita una reconstrucción arcaizante del español y prefiere una prosa contemporánea, comprensible y orientada a la acción. En determinados pasajes, las explicaciones históricas aparecen integradas en conversaciones entre personajes. Esto facilita la lectura, aunque a veces hace que algunos diálogos resulten demasiado expositivos o didácticos. Connotaciones históricas. Aunque el autor insiste en que la obra no es una novela histórica, el trasfondo remite a episodios y personajes reales de la conquista de México. La propia advertencia inicial invita a leer la novela como una interpretación imaginativa de hechos y mentalidades, no como una crónica fiable. La novela se sitúa después de la caída de México Tenochtitlán, cuando Cortés y sus hombres están reorganizando el territorio y construyendo las bases de la Nueva España. Se alude a varios episodios fundamentales: la llegada de Cortés a las costas mexicanas, la fundación de Villarrica de la Veracruz, la alianza con los tlaxcaltecas, la entrada en Tenochtitlán, la retirada española conocida como la Noche Triste, la matanza del Templo Mayor, la muerte de Moctezuma, la destrucción de los templos mexicas, la reconstrucción de la ciudad bajo dominio español, el hundimiento de las naves ordenado por Cortés, la expansión de Veracruz, Coyoacán y la nueva capital colonial. El texto presenta a Cortés como un personaje de enorme capacidad política, capaz de desafiar órdenes, manipular alianzas y convertir una expedición en una empresa de conquista. También se señala su situación ambigua. Para algunos es un rebelde que actuó por iniciativa propia, para otros el hombre que amplió el imperio de Carlos V. Uno de los pasajes históricamente más relevantes es el relato de Miztli sobre la matanza de la fiesta de Toxcatl, perpetrada mientras Cortés se encontraba ausente y Pedro de Alvarado estaba al mando. La novela recrea el episodio desde la perspectiva de un superviviente indígena. Miztli describe una celebración religiosa interrumpida por un ataque inesperado contra una multitud desarmada. La narración subraya que no se trataba de un combate equilibrado, sino de una masacre de hombres, mujeres, niños y ancianos. Este pasaje es central porque modifica la percepción de Rodrigo. Hasta entonces, el joven ha recibido de españoles y religiosos una versión justificadora. Los indígenas son salvajes, idólatras y peligrosos. El testimonio de Miztli introduce una memoria alternativa, basada en la pérdida de la familia, la destrucción de los templos y la humillación de Moctezuma. La novela recuerda también el papel devastador de las epidemias, en particular de la viruela. Miztli cuenta que su padre murió durante una gran epidemia poco después de la llegada de los españoles. Este elemento es históricamente significativo. Las enfermedades introducidas por los europeos provocaron una catástrofe demográfica entre las poblaciones indígenas, que carecían de inmunidad previa. En la obra, la enfermedad funciona además como una forma de conquista distinta de la militar. No aparece como una decisión consciente de los personajes, pero sí como una consecuencia de la llegada de nuevos grupos humanos y del contacto entre poblaciones aisladas durante siglos. La novela menciona a Malinali, bautizada como Doña Marina, intérprete y colaboradora fundamental de Cortés. El personaje no aparece desarrollado directamente, pero su presencia sirve para plantear el problema de las mujeres indígenas vinculadas a los conquistadores. Don Diego sostiene que Cortés tuvo un hijo con ella y que, pese a su influencia, nunca pudo convertirla en esposa legítima.
Esta observación refleja las jerarquías coloniales y la diferencia entre la utilidad política de una mujer indígena y su reconocimiento social. Malintzin queda así convertida en un antecedente de la relación entre Rodrigo y Citlali. La evangelización constituye uno de los principales objetos de crítica. Los frailes defienden la conversión de los indígenas como una misión espiritual, pero la novela muestra que esa misión suele ir acompañada de destrucción de templos, imposición de nombres cristianos, prohibición de ritos tradicionales, uso de mano de obra forzada, vigilancia sobre la vida privada, violencia contra quienes expresan dudas, interpretación de cualquier diferencia religiosa como idolatría o pacto demoníaco. El contraste entre las prédicas de amor cristiano y la brutalidad de ciertos religiosos produce una de las ironías más claras de la novela. El cristianismo aparece dividido entre una espiritualidad compasiva, representada por algunos personajes, y una institución obsesionada con el control. La Inquisición desempeña un papel decisivo en la atmósfera de miedo. En el momento de la acción, la novela mezcla probablemente distintas fases históricas de la presencia inquisitorial, por lo que no debe leerse como una reconstrucción institucional exacta. Sin embargo, el mecanismo narrativo resulta verosímil en su representación del miedo religioso. La acusación contra Rodrigo se construye a partir de elementos muy reveladores. Una imagen que sangra, sacrificios de animales, rumores infantiles, denuncias interesadas, confusión entre rituales indígenas y brujería, rivalidades entre religiosos, utilización política de la religión. La novela muestra que la acusación no necesita pruebas sólidas, basta con que la sospecha sea útil para quienes desean controlar a alguien. La figura del abad resume esa contradicción. Puede no creer sinceramente en la brujería, pero entiende que los rumores le permiten ejercer autoridad. Uno de los aspectos más interesantes es la comparación entre las imágenes religiosas. Para los españoles, Santa Úrsula y la Dolorosa son representaciones visibles de verdades cristianas. Para los indígenas, en cambio, las imágenes cristianas pueden integrarse en un sistema simbólico propio. Al mismo tiempo, la tradición mexica no aparece presentada únicamente como superstición, sino como una forma compleja de relacionarse con la naturaleza, la muerte y el cosmos. El diálogo entre Rodrigo y Jerónimo sobre las imágenes resulta especialmente significativo. Rodrigo explica que los cristianos no adoran la madera ni la piedra, sino que utilizan las imágenes para acercarse a lo espiritual. Jerónimo responde que los dioses indígenas también están en el viento, la lluvia, las estrellas y la muerte, y que destruir sus templos no equivale a destruir sus dioses. La novela no pretende demostrar que ambas religiones sean idénticas, sino que ambas cumplen una función humana semejante: dar sentido al sufrimiento, ordenar la comunidad y relacionar a los vivos con lo invisible. La imagen de Santa Úrsula representa precisamente ese proceso de transformación. Nace como objeto de propaganda religiosa, se convierte en amuleto de marineros, es interpretada como diosa por una familia indígena y acaba integrada en una capilla donde conviven símbolos cristianos y mesoamericanos. Su milagro consiste menos en intervenir sobrenaturalmente que en generar vínculos entre personas diferentes. Uno de los mayores méritos de Madera de Virgen es que desplaza el centro de la conquista desde los grandes héroes militares hacia personajes anónimos. Una joven indígena, un superviviente de la matanza, un marinero, una familia de campesinos, una imagen religiosa y pequeños comerciantes que intentan sobrevivir en un orden nuevo. La obra también destaca por su capacidad para hacer visible la vida cotidiana de la conquista. No se limita a batallas y decisiones políticas, sino que muestra mercados, comidas, caminos, enfermedades, casas, ceremonias, trabajos y relaciones familiares. La presencia del maíz, el chile, los tamales, el nopal, el copal y el pulque construye una experiencia sensorial de la Nueva España. Entre sus límites, cabe señalar que algunos personajes representan ideas de forma muy explícita. Los diálogos de Xochitl, Miztli o Don Diego transmiten con claridad la posición moral de la novela, pero en ocasiones los personajes parecen hablar como portavoces de una tesis. Del mismo modo, la relación entre Rodrigo y Citlali posee una dimensión simbólica muy evidente. Son amantes, pero también encarnan la unión de dos civilizaciones. El personaje de Rodrigo resulta deliberadamente contradictorio. Es capaz de reconocer la injusticia colonial,
pero continúa beneficiándose de ella. Defiende a los indígenas, aunque conserva prejuicios. Desea integrarse, pero no deja de pensar desde su educación española. Esa ambivalencia lo hace más interesante que un protagonista completamente redimido. La conclusión trágica puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, confirma la violencia de un sistema que no tolera las mezclas que amenazan sus jerarquías. Por otro, presenta la muerte de Rodrigo como el sacrificio fundacional de una nueva comunidad. La hija que Citlali espera simboliza la continuidad de esa posibilidad, aunque la novela deja claro que el futuro no estará libre de conflictos. Guillermo Sierra Berumen nació en Ciudad de México en 1967. Ha desarrollado su carrera como comunicador y ejecutivo de medios, dirigiendo señales y contenidos televisivos para marcas internacionales como BBC, Discovery, Universal, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox y PBS. También dirigió BME y HITN, canales nacionales de televisión pública en español en Estados Unidos. Paralelamente, creó una empresa dedicada a la investigación y al desarrollo de modelos digitales relacionados con la promoción de la salud y el bienestar. Madera de Virgen, publicada por Éride Ediciones en octubre de 2024, es su primera novela. Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz.